Arquetipos artúricos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amada comunidad grial. ¿Cómo están? Bueno, feliz de este encuentro de poder meternos y desmenuzar esta historia del rey Arturo. Esta historia que hay tanto para hablar. ¿Y quién mejor que poder tener hoy de invitado a mi querido amigo, a mi primer maestro, Marcelo Martorelli, que tiene un conocimiento extremo sobre Arturo y sobre toda esta época, ¿no?, de la épica artúrica, que para mí es un honor que Marce esté acá. Así que, bueno, voy a ver si Marce está. Marce, mandame invitación para entrar, así ya ingresamos y comenzamos a desarrollar este encuentro. Hola a todos los que se van sumando, qué lindo poder escuchar hoy a Marce con todo. Es un gran estudioso de todo lo que tiene que ver de la épica artúrica, así que ya le voy a dar este paso a Marce para que el tema, a desmenuzarlo solo como Marce Martorelli lo puede hacer. Así que bueno, esperemos que ahí conecte y ya empezamos a conocer parte de esta historia. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, querido Marce? ¿Todo bien, Hola, querido hola, hermano? tocayo, ¿Cómo anda querido amigo de todo? mi alma. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, maravilloso, con un súper tema que traemos hoy, ¿no? Mamadera. No sé si alcanza para un encuentro solo, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que esa era una de las cosas, así que bueno, vamos a hacer lo que podemos. Yo tengo Sí, la idea esta, a ver qué te parece, Marce, para compartir con vos. Primero, ante todo, gracias por la oportunidad que me da de compartir. Primero, y es lo que corresponde, vos lo sabés bien, ¿no? En nuestra enseñanza. gracias a vos, Entonces, Marce. bueno, El agradecido primero soy que yo todo eso. y todos los que estamos acá porque amamos escucharte y amamos ver esta manera que vos tenés de ir desmenuzando, ir al hueso de cada uno de los temas. Entonces, Bueno, vamos a gracias. ir en profundidad. Ok, bueno, vamos a arrancar. Voy a arrancar con una revelación muy profunda, ¿ok? Ok, Pero arrancar ahí porque es una revelación histórica. No voy a hablar todavía de los arquetipos. Quiero entrar con una revelación histórica gracias a una investigación que hice de muchos, muchos años. He leído mucho sobre el tema, bueno, y me acordé de algo que por ahí estaría bueno, antes que yo empiece, que vos lo compartas, si vos lo considerás, ok. o después cuando quieras. Pero yo pienso que sería una buena plataforma lo que pasó cuando levantás, esa señora levantó, dale. Sí, Así que por ahí me total. gustaría que No sé arranquemos si, con eso, diga, o sí, después, lo cuento, solo quiero como preguntar algo, quieras. que yo no sé si es mi Dale. internet que funciona mal o el de Marce. A mí se me corta un poquito, el mío está andando mal en casa, vengo con algunos problemitas, pero quiero Ahora, saber si soy yo, bien, si me ven bien a mí, porque ok, si no a ver, modifico el internet que tengo acá, a ver si... ¿Sí? dígale A a ver Marce si... cómo es la historia. Se frena un poco, te veo que te frenas un poco. O Sí, sea, estoy como que teniendo de golpe se algunos... cristaliza. Sí, estoy Sí. teniendo algunos problemitas con internet, pero bueno, nada, todavía no me... Bueno, pero vamos a seguir, intentemos que podamos fluir. Bueno, Ahora te bueno, veo bien. bueno, Bueno, vamos, voy vamos, a vamos contar con parte eso. de esa historia como para darle un arranque Por favor, y por ahí, favor. ahí paso la pelota para que vos puedas desarrollar. Hace varios Dale, dale. años yo ya había conectado con Marce, yo ya venía trabajando con él, Marce me daba mucha información para poder leer, para poder aprender, películas, libros, música, un momento hermoso. Y un día estaba leyendo toda una información de la vida de Arturo, de la vida de Excalibur, de todo el desarrollo del Santo Grial, de los caballeros, de la mesa redonda, y comencé a sentir que mi corazón comenzó a latir muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo estaba trabajando, estaba en la oficina y no soporté quedarme en la oficina. Necesité salir porque yo buscaba una respuesta. Mi corazón latía dándome un mensaje y yo quería una respuesta. Y bueno, gracias a que Marce me había permitido recordar cómo era manejarme por el mundo de las sincronías, salí a caminar ahí por el trabajo, di la vuelta y empecé a decirle a mis guías y maestros que por favor me mostraran una respuesta de que yo sentía algo muy fuerte con esa vida de Arturo. Y al llegar a la esquina había un contenedor de basura y en esa esquina había una señora mayor, muy mayor, que estaba revolviendo la basura. Y algo me hizo que yo me detuviera a ver a esa mujer. La sincronía actuó perfecto, Marce, como siempre digo. Y comencé a latir mi corazón muy fuerte. Yo no sabía lo que iba a suceder, pero evidentemente mi alma sí sabía lo que iba a pasar. Y la
mujer revolvía y de repente saca algo del tacho de basuras y levanta una espada de juguete. En ese momento yo me quedo helado porque nadie lo vio, solamente yo vi esa sincronía. Pero no bastó con esa sincronía, que vos la otra vez lo explicaste también. Hubo una reconfirmación de la sincronía. Exacto. Ahí Porque viene la señora viejita, la señora mayor, pone su mano izquierda adentro del tacho y saca otra espada. Se queda con las dos espadas levantadas, así mirándolas. Yo me pegué contra la pared porque no podía sostener la energía que estaba pasando, y la mujer las tiró de nuevo porque no estaba buscando eso. Pasaba mucha gente caminando, nadie observó eso, solamente lo observé yo. Esa sincronía fuera para mí, era para reconfirmar lo que mi ser estaba sintiendo con esa energía tan fuerte de esa vida de Arturo. Y fue algo maravilloso, Marce. Fue algo maravilloso que no me olvidé nunca más. Lo he contado varias veces y cada vez que lo cuento, ¿sabes qué me pasa, Marce? Voy a ese espacio-tiempo, vuelvo claro, nuevamente claro. y lo siento con la misma potencia, con la misma luz y con el mismo amor que pasó esto. Y te digo, esto habrá sido año 10, no más del 2010, por allá fue. Y hermoso. Conectar con esa energía de Mirá ese vos. momento y sentir que mi alma me estaba dando un mensaje, para mí fue algo maravilloso, Marce. Maravilloso, hermoso, Qué bueno. hermoso. Qué bueno. No, es maravilloso lo que compartís. Y bueno, es resonar con eso. Fíjate que quizás eso para vos, y ojo con lo que te voy a decir, te va a gustar, quizás marcó la conexión o una de las primeras conexiones con lo que te iba a pasar en el futuro, la comunidad. Sí, Marce. O sea, Sí, se te Marce. estaba advirtiendo, era una señal hacia el futuro. Por eso la reconfirmación, primero una espada, bueno, ya te está diciendo todo. Ahora una segunda te reconfirma, atención con esto, porque resonás con esta realidad, que es la realidad diánica. ¿Ok? Sí. Así que bueno, como es bellísima introducción para entrar con la sincronicidad y con este reflejo, pero vamos a ir a lo histórico, o sea, bajamos un poco, vamos a lo histórico y después nos vamos bien para arriba con los Ok, arquetipos. Pero antes quiero explicar algo muy importante que es parte de este descubrimiento que sé que va a sorprender a mucha gente, esto que voy a decir, y es absolutamente comprobable, por eso digo que es histórico, y voy a dar datos concretos, tangibles, y voy a mostrar libros relacionados con este descubrimiento que hice, que para mí representa algo súper importante, porque muy poco se sabe especialmente de esto, solamente los que han investigado en profundidad el tema y que incluso algunos no llegan hasta esa fuente. O sea, bueno, para mí es tan impactante todo lo que tenga que ver con el Rey Arturo, el Santo Grial, todos los arquetipos, los personajes que se vivieron en esa épica, y ya empezamos a sí. dar años, que es lo que quiero hacer para empezar. Estamos hablando del siglo V, o sea, 400 y pico después de Cristo. Atención, estaba muy fresco, toda la lógica, todo el crístico y el discipulado en lo crístico, y se le entrega la oportunidad a la humanidad completa, por eso trasciende hasta este momento, fíjate que ya pasaron 1500 años, más allá de que ello haya sido cierto, sea comprobado o no, o sea, lo importante es el arquetipo en sí mismo completo de lo que es la épica artúrica, como se lo conoce, como se la conoce, y lo que desata todo este proceso. Pero dije, bueno, quiero ir a las fuentes, empecé a investigar en profundidad, busqué libros, busqué cosas, hasta que finalmente llegué a este descubrimiento. Todo el mundo asocia, atención Marce, todo el mundo asocia al Santo Grial con el Rey Arturo, ¿correcto? Bueno, la revelación es la siguiente, y atención, el primer libro que se escribe acerca y se nombra la palabra Arturo, que en realidad en ese libro figura como Artos, es Geoffrey de Beaumont en el año 1136, Wow. a través de su libro Historia de los Reyes de Bretaña, el cual muestro y comparto.
Dios. Este es el libro, ¿ok? De Editorial Ciruela, donde está toda la épica artúrica completa. Todos estos libros son prácticamente inencontrables. Ahora yo los fui comprando a lo largo de tiempo. Algunos tienen 30 años, otros 20. Así que bueno, atención. Este es el primer libro en donde se nombra la palabra Artos con TH, en donde en este libro se expresa lo que es la épica artúrica desde el ángulo de la caballería, lo que representaba en sí misma la caballería, que sería en cierta manera elevar la condición del guerrero al nivel de caballero, Claro. Que era un nivel más alto, más sagrado, más trascendente, en donde aparecía esta realidad y lo que era la cofradía del rey Arturo y su mesa redonda con sus caballeros. Bien, eso en la primera etapa. Esto, como dije, fue en 1136. De 1178 a 1181, fíjate, dijimos 1136. En 1178 a 1181 se nombra por primera vez la palabra grial, que no tiene absolutamente nada que ver con el rey Arturo, pero sí, y ahora voy a aclarar todo ese proceso, a través del libro de Chetrien de Troyes, el cuento del Grial, que es este que ven acá, Wow. el cuento del Grial de Chetrien de Troyes, miren lo que es este librito, también de Editorial Ciruela, es la editorial más seria, española, más profunda, acerca de todo lo que es la literatura artúrica, Acá es donde se nombra por primera vez la palabra grial. En el libro de Geoffrey de Momont, que se nombra Arturo, que es anterior, dijimos 1136, Sí. En ese libro no se nombra el Santo Grial, no existe. Así que vamos haciendo todo el proceso de relación. En la épica artúrica original no existía el Santo Grial. Luego aparece Chetrien de Troyes, que era un trovador muy conocido de la época. Troyes es una provincia francesa, por eso es Chetrien de Troyes, la provincia francesa, como se lo nombraba en esa época, y sobreviene este libro en donde ya se introduce toda la épica griálica con ciertos personajes en donde el proceso de Arturo empieza a introducirse de manera mágica. De manera mágica, no en manera histórica, como el caso de Geoffrey de Momont, Claro. Con los caballeros de Britania, o sea, los reyes de Britania, se le llaman también a este libro, tiene otro título, en español, Historia de los caballeros bretones, también se lo puede encontrar así, Así que bueno, estas dos cosas son por lo tanto, el origen de Arturo y del Grial, que es lo principal y lo que nos compete, son dos vertientes totalmente distintas. Esto que quede claro para entender realmente, históricamente, y en su raíz y en su causa más profunda, cómo nació toda la épica griálica y la épica artúrica. Son dos cosas distintas. Pero, seguimos, en el año 1200, un autor anónimo escribe este libro, que se denomina Perlesvaus, que es otro de los nombres de Parsifal o Parzival, claro, como se lo conoce, el Alto Libro del Grial, Este también es de Ciruela y pueden ver ahí Perlesvaus, el Alto Libro del Grial, Este se escribe en el año 1200, Vamos avanzando, acordate, empezamos en 1136 con Geoffrey de Momont, seguimos con Chetrien de 1178, escribe en 4 años a 1181, en 3 años, perdón, escribe el libro El Cuento del Grial, y después viene el Alto Libro del Grial en el 1200, que es anónimo, Marce, y de acá hay cosas muy increíbles y muy especiales que suceden en este libro, que no voy a hablar ahora y lo vamos a hablar después. Vamos a tocar algunos datos que hay adentro del libro, como la palabra armórica, en el año 1200, cuando no había sido descubierta América.
o Bueno, sí había sido descubierta. bueno, sí, por supuesto, obviamente, claro que sí, por los templarios. Pero bueno, no importa. Vamos a seguir, Bien, vamos bien, despacito de a poquito nos vamos mucho. metiendo, Está me bueno, encanta, vamos a Marce. tirar, vamos metiendo. Bueno, luego del Alto Libro del Grial, tenemos en el 1220 nada menos que una de las obras más famosas en relación a la épica artúrica que tomó Wagner este libro, que es de Wolfgang von Eschenbach, ¿ok? Ujú. Del año 1220, que toma toda la tendencia que revela Chetrien de Troyes y reactualiza y hace evolucionar los arquetipos que planteaban en la épica griálica Chetrien de Troyes, escribiendo su libro Perceval, que es en donde Wagner basó su obra conocida hasta el día de hoy, Parsifal. ¿Ok? O Parsifal. sea, Wagner Ok, se basó en este libro, que sería como la update, la actualización de Chetrien de Troyes. ¿Ok? ok. Seguimos. Entonces estamos en 1220. Bueno, y ahora llegamos y nos vamos a detener acá con el hecho de mostrar libros para mí, en lo personal, por lo que representa, por la película Excalibur, que es de lo que vamos a hablar bastante hoy, ¿ok? Ujú, Para poder ilustrar los personajes que la mayoría, obviamente, me imagino, de la comunidad del Grial la tiene vista, que es la número uno, vamos a decir, de las películas más mágicas que existen acerca del Santo ujú. Grial, del Grial Sí. y de la épica artúrica. Entonces, bueno, ¿en qué libro se basó la película Excalibur? Ujú. Correcto. Así que vamos a hablar de eso, que son 3 volúmenes enormes que escribe Creo Sir Thomas saberlo, Malick. creo Sí, saberlo. ¿Puedo arriesgar el nombre? sí, dale, ¿Puedo decilo, arriesgar? A ver, dale. A ver, Sí, creo, lo ¿Puedo pifiarle? ¿Qué sabés, Marce. arriesgo? Lo sé, yo te lo conté. Ahora la cosa es que te acuerdes. La Dale, muerte de dale. Arturo. Bien, un 10, ese es mi discípulo. Bueno, acá está el tomo uno, La muerte de Arturo, tomo uno. Tomo 2, La muerte de Arturo, y tomo 3, La muerte de Arturo. Estos 3 libros son los 3 libros principales. ¿Y qué hace Mallory? Que de acá se basa la literatura artúrica en Gran Ujú. Bretaña, ¿ok? En Inglaterra. Ok, O sea, la literatura artúrica nace con Sir Thomas Mallory, que escribe La muerte de Arturo en la cárcel en el año 1485. wow. ¿Ok? Fíjate que ya nos estamos yendo 200 años más adelante y piquito, 200 y piquito, años más, o sea, 2 siglos más adelante, lo que hace Sir Thomas Mallory une los caballeros bretones con los cuentos del Grial y mezcla cosas para poder sacar en lugar y armar la mayor de las magias, por eso es conocido como el caballero, los grandes caballeros de la épica artúrica, junto con Arturo Ujú, y el Santo Grial ujú. unidos. Une las dos vertientes, o sea, toma Joffrey de Mormont y la épica artúrica con la épica griálica, las funde y escribe La muerte de Arturo, que es una obra descomunal que hizo Sir Thomas Mallory en 1485 y, por ejemplo, Excalibur, la película, se basó en estos 3 tomos y en esta línea. Hay escrito de Maravilloso. la literatura artúrica, Marce, pero Muchísimo. muchísimo. Y distintas líneas y distintas vertientes, de distintas formas en donde tocan, vamos a decir, los arquetipos y los modelos de distintas formas con distintas lógicas. Y Ok. hay que leer mucho para poder entender, porque, por ejemplo, te voy a meter un personaje así súper importante que no está en la película. ¿Por qué? Porque Mallory no lo nombra. Ujú, ¿Ok? Que es Galahad, que es el hijo que tiene Lancelot con Elaine, una esposa que no aparece, ¿ok? En ujú. Excalibur, por ejemplo, que no aparece en Sir Thomas Mallory, que es el que se sienta en el asiento peligroso, famoso. ¿Y quién habla del asiento peligroso? Porque Mallory no habla del asiento peligroso. Es otro libro el cual toma toda la épica artúrica y cuenta que había
caballero se podía sentar en la mesa redonda. Que el que se sentaba en ese asiento peligroso moría, porque no era lo suficientemente puro, porque era para el más puro de todos los caballeros. Vos fijate que, de acuerdo a Sir Thomas Malory, por eso digo que de acuerdo a la vertiente, vamos a hablar y lo vamos a enfocar en la vertiente de la película aclararlo, porque si vos podés leer esto de distintas formas, con distintas lógicas, y empezar a entender cómo opera todo esto que ahora nos vamos a meter. Yo nada más quería hacer un pequeño raconto histórico para que tengamos una idea de que esto pasó en el siglo V, o sea, 400 y pico, no se sabe con exactitud, en donde supuestamente sucedió lo que es el rey Artos con sus caballeros, y después Chetrien, que introduce la palabra grial por primera vez en el año exactamente 1181, vamos a decir, donde termina el libro. De 1178 a 1181. Fíjate que hay 600 años de diferencia y quiero poner en contexto lo que está pasando. Ahora, ¿qué estaba pasando en el mundo en ese año? Atención, la primera cruzada. Claro. Claro. Entonces ponemos el contexto, lo que estaba pasando en el mundo, y ellos como empiezan a traer del pasado estos arquetipos artúricos, empiezan a desarrollar algo, pero magistral, en términos de mente abstracta, como solemos hablar, y en términos arquetípicos. Bueno, ¿qué es un arquetipo? Primero que nada, para poder empezar a introducirnos. Claro, ¿Qué es un arquetipo? Claro, ¿qué es un arquetipo? Vamos a hablar qué es un arquetipo primero. Bueno, un arquetipo es un molde, es una estructura que es interesantísimo el tema de los arquetipos, especialmente lo podés comprender mucho con esto, por eso hablamos, el tema de hoy que nos compete, es la actualización de los arquetipos de la épica artúrica. ¿Por qué digo la actualización? Bien, vamos a arrancar con el tema y vamos a ir, yo acá me hice un machete porque es súper importante y me puse a trabajar, ya sabes cómo me gusta hacer las cosas, así que me voy a... Bueno, primero vamos a hablar de los primeros personajes más importantes y nos vamos a centralizar en la película para poder entenderlo mucho más fácil, si no va a costar un montón, ¿ok? Si nos vamos por las distintas vertientes y los distintos procesos que plantean los libros, ¿ok? Que son también de otro orden y hay un montón de cosas que no están, incluso de Malory, hay un montón de cosas que no puso en la película John Borman, que es el director, que igual es lo más perfecto que se haya hecho para mí en relación a la épica artúrica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, vamos a ver el primer concepto. Primero Merlin, ¿no? Que es el creador, vamos a decir, de todo este proceso. Nos remontamos a la película y nos damos cuenta que Merlin es el maestro, realmente, y es el arquetipo del maestro que mira hacia el futuro. Y empieza a ver lo que necesitaba Gran Bretaña en ese momento, o sea, Inglaterra, ¿qué necesitaba Gran Bretaña en ese momento? La Bretaña, que estaba totalmente invadida por guerras descomunales de unos contra otros, donde no había unidad de ningún tipo, donde todos estaban divididos. Entonces, ¿qué se da cuenta que necesita? Bueno, lo que necesita el país, empieza a pensar en él dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesita? Bueno, entonces empieza a desarrollar un futurible. Un futurible es un futuro posible. Tira diferentes líneas de tiempo. Hay un libro que no mostré, que es un libro del año 800, ¿ok? Que es que lo tengo tapado porque, mirá lo que... El libro, para que lo entiendan, que es el primero que escribe acerca de Merlin, antes que aparezca lo de Arturo, que se llama Merlin el Mago, y pertenece a Robert de Borón. Es este libro, mirá, ahí se ve, ¿no? Mirá que es del año 800. Amarillas. Por eso te estoy mostrando con los ácaros que tiene. Qué hermoso. Que podemos comprender. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Merlin es el que tiene la visión y el que ve el futuro.
es el mago y muchas otras cosas más, entonces no me voy a meter ahí. Un iniciado, vamos a hablarlo así. Entonces, Sí. ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Merlin realmente? ¿Y qué es lo que empieza a suceder cuando Merlin convoca a la Dama del Lago y le pide le entregue la espada Excalibur? Ujú. Para que esa espada represente la simbología de el poder de la luz, del amor, del bienestar, de la unidad, de todo lo que, principalmente de la unidad, que es el propósito del amor, ya lo hablamos. Entonces, que no había en el reino, porque había una división total. Entonces, toma la decisión, X proceso sucede, la película está explicado como Uther Pendragon, que es el padre de El padre Arturo, Arturo. le pide la espada primeramente a Merlin, Merlin se la pide a la Dama del Lago, la Dama del Lago se la entrega a Merlin, Merlin se la entrega a Uther, Uther la clava en la piedra, ¿ok? Por su propio ego, que acá vamos a meter ya los conceptos para poder abordar lo que Ok. vamos a abordar, que es fuertísimo y fuertísimo, y entonces él termina después, cuando clava la espada, y mientras todavía es rey y antes de clavar la espada, va a buscar a Igraine, que era la esposa de Cornwall, de otro reino, Ujú. y tratando de forjar la unidad Merlin, sugiriéndole que genere unidad con él, pero se enamora perdidamente, entre comillas, ¿ok? De Igraine, y se hace pasar por Cornwall para poder yacer con Igraine, a través de Sí, un hechizo que realiza Merlin, porque ve la Merlin. oportunidad que puede haber en el futuro de que Uther Pendragon, futuro padre de Arturo, tenga un hijo con una reina que es Igraine, y que él tiene la visión, Merlin, de que eso podría ser una realidad en el futuro y podría ser el fruto, por eso le pide el fruto de su lujuria, le dice a Ujú. Uther, que el fruto de su lujuria debería ser entregado a él, que si él aceptaba eso, dice, sí, no me importa nada, yo te doy lo que vos quieras, yo quiero yacer con Igraine. Con Y. Entonces, bueno, lo transforma, toma la semblanza del duque, o sea, del Sí. duque de Cornwall, ¿ok? Que es el marido de Igraine, y se hace pasar por él porque es como que toma la característica de él físicamente, lo transforma Sí, y yace con Igraine lo Igraine. ve como su esposo. Claro, Igraine lo ve como su esposo. No lo Igraine lo reconoce. ve A como Uther. exactamente. Claro. No lo reconoce que es Uther porque está Ujú. hechizado por Merlin. Entonces, bueno, pasa eso. Después, ¿qué pasa con Cornwall? En el momento en de que se produce la procreación, mientras está ya haciendo Uther con Igraine, en el momento que se produce la procreación, en ese mismo momento Cornwall salió a matarlo a Uther, ¿ok? Ujú. Salió del castillo a Sí, matar a Uther porque le habían dado una información falsa de que Uther estaba en el campamento y Uther en realidad no claro. estaba ahí, estaba Estaba, cerquita para que cuando se vaya entre y pudiera esté entrar. con Igraine. Fíjate cómo empieza Claro. el proceso. O sea, es un tema de pasión no controlada la que desata todo el proceso. Porque acá es donde empieza, vamos a decir, el despelote, como me gusta decirle a mí, Claro. ¿entendés? Sí, Porque sí. ahora va a venir en el futuro. Bueno, entonces, seguimos, avanzamos un poco. Estamos montados arriba de la película, no arriba de los libros, que es muchísimo más Total. complejo y muchísimo más profundo. Por eso digo, me monto arriba porque es más fácil de entenderlo y generalmente casi todos vieron la película, casi seguro, y los que no lo invito a que la vean en Stremio, 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 con ese al principio, ¿ok? Que se descarga en el programa y en el servidor 720, les recomiendo no el de 1080 porque tarda mucho en cargar, el primero de 720 que encuentran de los servidores, en ese entran y no hay ningún problema, van a poder ver la película perfecto, subtitulada, ponen los subtítulos y ya está. Ahí la encuentran Perfecto. seguro. Ya Creo me que los pido también acá está o abajo. en Prime, creo que está en Amazon Prime o en otro lugar también, pero ahí está seguro. En Ahí Extremio está publiqué, seguro ahí porque escribí abajo me fijé. Extremio, cómo se escribe para que lo vean. Extremio, para que lo vean, así que se bajan el programa a la computadora, es una especie de Netflix, para que Ok. entiendan. Bueno, volvemos a donde estábamos. Entonces, ¿qué estaba pasando en en el proceso, vamos a decir,
con Uther Pendragon. Bueno, Uther Pendragon en ese momento muere Cornwall cuando, vamos a decir, se produce la procreación de Arturo, se va, la hago corta, pasan 9 meses, pasan cosas, Uther clava la espada, ¿ok? A último momento clava la espada en la piedra y la espada no puede ser sacada nada más que por una persona que cumpla la cualidad sagrada de rey y que sea lo suficientemente inocente para poder extraer la espada. Por lo tanto, la clave que le permite a Arturo extraer la espada de la piedra, recordemos que es el símbolo de la piedra filosofal de los alquimistas, Claro. que representa que el ángulo filosofal de todo lo viviente, o sea, el ángulo, la forma de ver la realidad en todo lo viviente, ¿ok? Que es finalmente ¿qué? Conciencia de sí mismo, ¿ok? Total. Entonces, esa es la espada. Por lo tanto, la espada está clavada ahí, solamente desde ese ángulo filosofal, esa forma de ver la realidad, que no es una fórmula humana, sino una fórmula ya más divina, o sea, discipular, como un discípulo de la vida, solamente ese ser podía extraerla. Por tanto, prueban todos, nadie tiene la pureza, y Arturo sin querer, porque era escudero de Sir Kay, que era su hermano, ¿ok? Era su hermano, su hermanastro, vamos a hablar bien, porque él pasa a formar parte de la familia de Sir Héctor, que es el padrastro de Arturo, junto con Sir Kay, que es el hermano de Arturo, tal cual te lo cuento como película, ¿ok? ¿Y qué pasa? Escudero, todavía no había calificado como caballero, él va a buscar la espada para el hermano, para que el hermano pueda pelear en una justa, y se la roba a un chico. Sincronicidad, ¿te acordás de la espada? Total. Entonces, Sí. como empezar, quería marcar este momento. Entonces, ¿qué pasa? Le roban la espada a Sir Kay, y entonces lo llama Arturo, al hermano, que era su escudero, y le dice, por favor, conseguí una espada, que me acaban de robar la espada. Y se desespera, y entonces va a buscar la espada, y la única espada va y se topa con la piedra y la espada, y entonces se da vuelta, agarra y saca la espada, y no se da cuenta y se la lleva. Como nada, ¿Cómo claro, sacar? Queda como nada, ¿entendés? Entonces, ¿cómo que sacaste la espada? Bueno, todo el proceso, ¿qué significa? Finalmente hay un enfrentamiento, no importa, no me voy a meter ahí, ¿ok? Y finalmente sucede este proceso. Bien. Quiero hacer un paréntesis que me parece importante. Por favor, ver dale. Si estás de acuerdo, dale, en Marce. este momento especial, que creo que es el momento crucial, cuando Arturo, con toda su humildad, su inocencia, ¿no? Un alma pura, noble, toma la espada con esa inocencia, sin pensar qué espada era, pero yo creo que esto es importante, ¿no? Que se dice que cuando el discípulo está listo y el maestro está listo, ahí se unen. Ese era el momento sincrónico y perfecto para que Arturo pudiera sacar esa espada, que nada más y nada menos que un maestro que lo estaba esperando, Marce. ¿Pero qué te parece? La espada como un gran alma maestro, ¿no? O sea, estamos hablando, lo podemos ver, eso también podemos profundizar porque sé que vos tenés mucho conocimiento al respecto, pero podemos verlo solo como un mero objeto de una espada o como un gran maestro. No lo es. Que era mucho más que una espada. Bueno, de la misma manera como la piedra filosofal, la piedra representa la piedra filosofal, el ángulo de observación de la realidad, atenta observación, el observador, hasta ahí te lo llevo, la espada representa, es el símbolo del conocimiento que se transforma en sabiduría cuando portás esa espada. Pues fíjate que, por ejemplo, no puedes mentir. Una de las cualidades de Excalibur es que cuando la tenés no puedes mentir. No. Tenés que decir siempre la verdad. Te obliga por el poder que tiene la espada, ¿entendés? Pues por eso solamente un alma inocente, un alma pura, entre comillas, puede llegar a esa realidad. Bueno, vamos a avanzar y vamos a hablar ahora de los arquetipos. Ya nos metemos directo para hacerlo corta y ya entramos con los arquetipos. Bueno, ¿qué representa el arquetipo artúrico? Lo voy a explicar bien después y para que lo podamos entender. Pero nos vamos a basar a la película para entender. Bueno, ¿qué es lo que desata Merlín junto con Arturo y sus caballeros y sus damas? ¿Ok? No nos olvidemos de las damas. No, totalmente. ¿Okay? Que es fundamental, porque en esa época estaba lo que es el culto al caballero de parte de la dama, y ni hablar el culto a la dama de parte del caballero. ¿Ok? Ambas realidades, ¿ok? A las que considero que en el futuro se tiene que regresar. ¿Ok? Porque ambas se rompieron. El machismo destruyó el culto a la dama.
primeramente, Total. y después Ujú. ahora, con todo el proceso, se invierten los roles, ¿ok? Y obviamente por culpa de lo masculino y de haber no respetado, si querés, por el desastre que hizo el catolicismo con María Magdalena, con todo lo que es Ujú. la dimensión de lo femenino, tratando de erradicar todo eso y impidiendo que se produzca la conexión que correspondía realmente con la lógica crística, que acá es donde Ujú. viene todo el proceso. Por lo Ok. tanto, Arturo era un símbolo muy importante y equivalente, ¿ok?, de la realidad crística en ese momento, armando una confraternidad con sus caballeros. ¿Tá? Total. Fíjate que la confraternidad es uno de los niveles más altos de caballería y damacería que se conocen. Sí. Entonces, esto fue lo que forjó. Ese es un arquetipo, el arquetipo de la caballería y de la damacería. Bien, ¿cuál sería el equivalente crístico de eso, Marci? Y acá empezamos ya a moldear. ¿Quién fue el Sí. primero que generó el primer arquetipo? Obviamente el Cristo con sus apóstoles y sus Con los apóstoles. discípulos. Total. ¿Ok? Por lo tanto, ahí es lo primero que sucede. Eso se repite, el arquetipo crístico y discipular, o sea, el arquetipo que entrega, que es el maestro y el discípulo, se Ujú. repite a través de las eras, evolucionando, generando un proceso de evolución que va desde lo individual a la conciencia grupal. Total. ¿Está claro? Ujú. Bien, eso 500 años después se recrea gracias a la visión de Merlin y a la presencia de Arturo como el niño que tiene la particularidad de poder extraer por su inocencia, porque hay un momento maravilloso en la película que está muy bien ilustrado, que es el momento en donde él, Arturo, no sabe qué hacer, dice, pero yo no sé hacer rey. Y Merlin le dice, yo tampoco, yo nací para ser mago, no para ser rey, vos naciste para ser rey, le Claro. dice. ¿Te das cuenta? Anda acá, Entonces Arturito, ahí que es donde él tiene que tenés todo el asumir, conocimiento. vos sacaste Claro. la espada, claro, vos sacaste la espada, vos tenés el conocimiento, vos tenés la sabiduría, vos Total. traes esa sabiduría adentro, que es que la lógica, atención con esto, la lógica crística, que él ya la traía. Pero ¿qué pasa? Fíjate que en Camelot, y ya introduzco el concepto Camelot, y Camelot, sí, sí. introduzco el concepto comunidad, la comunidad de Camelot, la comunidad del Grial en su analogía futura que ahora vamos a hablar, ¿ok? Ujú. ¿Qué es la comunidad de Camelot? ¿Qué pasaba en Camelot en esa época? Con los arquetipos que había. Bueno, empezamos a ver y a ver el desarrollo. Los primeros tres arquetipos que saltan a la legua es el proceso del triángulo famoso. O sea, Arturo, Guinevere y Lancelot, el primer caballero. Sí, Fíjate, ¿por qué es el primer caballero Lancelot? Porque es invencible. Ahora, ¿por qué es invencible? Por la pureza natural que lleva dentro. sí. Fíjate que hay un enfrentamiento muy importante en la película, ese momento es famoso, de Arturo, donde van todos que quieren vencer a Lancelot, que está totalmente aislado, que es la primera vez que no está aislado, Lancelot du Lac, que representa a Lancelot del lago, ¿ok? El Ujú. cual estaba cerca de un lago y no dejaba pasar a ningún caballero. Todos los que iban morían y perecían. Y viene uno finalmente a avisarle a Arturo, que ya era rey, a avisarle a Arturo que había un caballero que era indestructible y que nadie lo podía vencer. Entonces él dice, yo voy a ir como rey, como me corresponde, enfrentar a Lancelot. Pero ¿qué pasa? Empieza a pelear con Lancelot y se da cuenta que no le puede ganar. ¿Y qué pasa? Su ego, el ego de Arturo, Sí, empieza a tomarlo y lo toma a tal punto que lo quiere vencer finalmente. Entonces convoca, la palabra correcta es invoca el poder de Excalibur para claro. tratar de vencer a Lancelot. Le pega con Excalibur a Lancelot, invocando a Excalibur, y Sí. Excalibur se parte en dos. Rompe la espada. Simbología profundísima. ¿Qué significa? Que el ego de Arturo era tan grande que no podía dejarse vencer porque yo soy rey, ¿entendés? El ego, por más inocente y puro que era, que eso no está en Claro. cuestión, porque No, por por eso pudo supuesto. sacarla,
Pero ahora había faltado al principio de la inocencia ante la Claro, pureza que tenía Lancelot. sí, Había faltado a ese principio. Por lo tanto, la espada de Excalibur se rompe. Merlin presencia la escena desde lejos, desde arriba, en esa pelea brutal entre Arturo y Lancelot, y al presenciar eso, dice Dios, se agarra la cabeza como diciendo, se destruyó todo el plan. Todo el total. plan que había trazado, Se me toda va la misión Arturo, que se había me va trazado Arturo, Merlin, claro, se me va Arturo. ya está, pereció Ujú, Arturo. Pero en el momento en que lo golpea Lancelot, Lancelot cae desmayado por el poder de Excalibur y él rompe la sí, espada. Lancelot está desmayado y él agarra y tira los pedazos al lago. Y en ese momento, sobre Lancelot, es tremendo, en ese momento sobre Lancelot pide perdón y se arrepiente. Atención, el arrepentimiento va primero, el perdón es después, posterior al por primero es la supuesto, recapacitación. claro. Recapacita Arturo, luego se arrepiente de lo que hizo y dice, este caballero tenía poder, era impresionante, ¿por qué no lo hice mi caballero de manera natural sin pelear? ¿Por qué fui tan soberbio? Se replantea todo el proceso, se arrepiente y finalmente prácticamente ya no sabe más qué hacer. Es ahí donde tira la espada rota al lago y automáticamente, por su arrepentimiento, la dama en el lago vuelve a devolverle Vuelve. Excalibur entera nuevamente. Y Merlin le grita desde arriba, tómala, tómala, tómala. Y él toma Excalibur y vuelve a la realidad y ahí se despierta Lancelot. Y entonces Lancelot le dice, no podía rendirme ante ningún rey, solamente ante el que me venciera. Tú me has vencido, pero él no vio que rompió la espada y Claro, todo lo que pasó. ¿Te das pero ¿y por cuenta? qué? Porque ese fue el proceso de Arturo y eso lo podríamos llamar, como se dice, la famosa noche oscura del alma. Ese momento de De Arturo. Arturo, Muy bien, cuando rompe exacto. Excalibur y cuando siente que había errado el camino, es el Ujú, proceso que él pasa su noche oscura, donde realmente puede exacto. despojarse de su ego, puede darse cuenta que él tenía que tener esa humildad por la cual había Ujú. forjado y podía llevar Excalibur. ¿Y qué pasó? Fue el morir y el renacer de su ser en ese momento, Marce. Exacto. Y lo más increíble en ese momento es entender los valores que se están jugando en todo esto. ¿Por qué? Porque Totalmente. Camelot representó, atención con esto que vamos a hablar, una de las utopías más grandes, Camelot, la comunidad de Camelot, la Sí. comunidad que después se transformará en el Grial, no llegamos todavía, ¿ok? Ujú, La comunidad de Camelot era una de las grandes utopías que se estaban probando en chico, como decía Parravicini, la Argentina vivirá en chico, ujú. lo que el mundo quizás en el futuro vivirá en grande, ¿ok? O sea, se estaba probando en chico, en Camelot, una futura comunidad para toda la humanidad, Total, que es total. la verdadera prueba iniciática que había detrás de todo ese proceso en el cual Arturo empieza a reinar con una belleza impresionante, con un respeto impresionante, con una ascendencia, que es la palabra correcta. Él tenía ascendencia a sus caballeros, no había una actitud autoritaria del ego, del yo acá se hace lo que yo digo porque soy el rey y yo mando. No, No no, no. existía eso. Yo creo que ahí Había una nace, actitud Marce, discipular, a crística. ver qué Sí, sentís decime. vos. Yo creo que en esa mesa redonda, cuando Uh -huh. Arturo y sus caballeros se sentaban para abordar distintos temas, porque se abordaban muchos temas en esa mesa redonda, todos Uh -huh. tenían la misma voz y el mismo voto. Ahí Por Excalibur no supuesto. corría porque Arturo se sentaba y era uno más. Yo creo que Era ahí uno nace más. el concepto verdadero, verdadero, de la Uh -huh. democracia. Bien, está bien. Me gustaría llamarlo del amor, Ok, en un yo nivel lo más tiré, alto. como para ¿Entendés? verlo desde la parte Pero está política, bien, no, 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 pero no, digamos, está bien, políticamente todas las hablando, voces valían se por genera igual, todas las voces valían por una igual en conciencia esa de mesa. igualdad. Por eso, perfecto, perfecto, está bien. Seguimos. Y entonces, ¿qué pasaba con todo esto? Porque ahora lo importante es decir, bueno, a ver, pero ¿qué hacemos con toda esta historia? Ok. O sea, ¿qué empezaba a suceder? Lancelot, el primer caballero, o sea, ¿por qué era el primero? Porque era el invencible, que todos los otros caballeros admiraban en profundidad, Ujú. ¿ok? En una de sus viajes tiene el encuentro
con una persona que vivía en el bosque, que le mata un animalito para darle de comer porque su sueño era ser caballero. Esa persona finalmente resultó ser el escudero de Lancelot, y ese caballero era Parsifal. Él lo lleva a Camelot sin ser armado caballero, y empieza ahora el proceso arquetípico profundo que vamos a empezar ahora a instaurar, que es: Arturo se enamora de Guinevere, ¿ok? Que era un ser increíble, Guinevere, que viene de toda una realidad celta, ¿ok? Con toda una sabiduría y una enseñanza celta, que era hija de Leondangrans, que era otro rey, que respalda por bondad, que es el primero que respalda a Arturo cuando toma la espada, porque algunos se opone como un chico joven que no conoce a nadie, va a estar, le hace poner la espada de vuelta, todos vuelven a probar y él vuelve a sacar la espada demostrando de que sí, que era él el elegido. Entonces Leondangrans se pone al lado de Arturo. ¿Ok? Leondangrans es el padre de Guinevere, que en un momento cuando Arturo empieza a venir peleando, en ese momento que está peleando para poder vencer a otros que se estaban portando mal, vamos a decir, a otros reyes que no querían la unidad y que no lo respetaban como rey, ella lo ve y ahí, vamos a decir, empieza el primer gran amor, que es Guinevere. En este proceso realmente mágico que empieza a suceder, hay algo muy, muy exquisito en lo cual deberíamos tomar conciencia en lo que es esta gran utopía. Porque ¿qué es lo que pasa, Marce? El enamoramiento que se le produce a Arturo con Guinevere y Guinevere con Arturo empieza a quedar eclipsado por la relación con Lancelot, que empieza a tener Guinevere. Lancelot es súper puro y no se puede permitir traicionar a Arturo, su rey, por la pureza que tiene. Entonces está en un conflicto terrible porque se enamora perdidamente de la reina, se lo dice, la reina también se enamora de él, y ahí viene el primer triángulo. Este es el primer gran arquetipo de este triángulo amoroso, que tiene una contraparte muy importante, porque fíjate, ¿qué es lo que devasta Camelot? ¿Qué es lo que destruye Camelot? Y acá viene la gran revelación. Los celos y la posesión voltearon Camelot. Sí. ¿Qué es lo que pierde Arturo ahí? La inocencia pierde Arturo. Total. Por eso, la lógica crística la pierde por completo, que era esa cualidad de la célula crística, esa inocencia que estaba en él. Por eso logra forjar la cofradía con sus caballeros, y había ese nivel de igualdad, esa democracia que vos decías, esa igualdad profunda que había, ese respeto que había, y ese respeto también jerárquico que había, porque no eran todos iguales, porque también respetaban al rey. O sea, había un respeto jerárquico tácito. Era uno más, por supuesto, pero era el rey. Y todos los demás reconocían el poder de Excalibur y el poder del rey. Entonces, bueno, es interesantísimo ver lo que pasa cuando empieza todo este adebacle y en donde llega un momento en los cuales empiezan a tener encuentros furtivos Lancelot y Guinevere, y en un momento dado le pregunta a Merlin qué está pasando. ¿Entendés por qué? Porque Arturo empieza a pelear, Lancelot empieza a pelear consigo mismo, y es maravillosa esa escena, muy importante en la película, en la cual esa pelea que se produce de él con él mismo, en donde él está desnudo con la armadura afuera, acostado en un árbol, totalmente aislado del proceso porque está sufriendo esa crisis que tiene interna, afectiva, entre la traición al rey y su amor por Guinevere, ¿ok? Que acá es donde estamos forjando el arquetipo, empezando a entender qué es el arquetipo. Entonces, ¿qué pasa con Arturo? O sea, Arturo empieza a sentirse súper celoso y posesivo de Guinevere. Todos dirán, sí, pero esa es la lógica. No, pierde la cualidad crística incondicional que había forjado a la caballería y a la damacería. Por lo tanto, deja de ser incondicional. Cuando tendría que haber tenido otra actitud, no se lo permite, va y descubre a Guinevere yaciendo con Lancelot. Total. Entonces, en ese momento, él clava
Excalibur otra vez en la Tierra, y eso produce todo un conflicto impresionante para prestar atención, para prestar suma atención, cuando clava la espada, que tiene otra simbología, pero no es momento para hablar de eso porque si no nos extenderíamos mucho. Y en ese momento el suceso que acontece es que en ese momento empieza la decadencia de Camelot y de la épica artúrica. ¿Por qué? Porque no puede aceptar el amor de la reina con su mejor amigo y con su primer caballero Lancelot. Claro. Ahí rompe la lógica crística, y atención con esto que vamos a revelar, porque esto no es visto ni conocido en estos términos que lo vamos a plantear, porque acá es donde entra el siguiente proceso. No hay manera de solucionarlo porque él no puede redimir el rencor y el resentimiento que tiene con Guinevere y con Lancelot, porque lo toma como una alta traición. Total. ¿Ok? Pierde el foco, Arturo pierde el foco. Pierde el foco ahí. ¿Por qué? Por posesión. Porque no es mía. Guinevere es mía nada más. Fíjate, entonces, fíjate lo que se pierde en términos de humanidad, que esto es lo tremendo. La gran utopía se pierde. La gran utopía que se podría haber vivido, que se podría haber experimentado en ese momento. La película es Excalibur para Yoga. Sí. ¿Ok? Ahí la escribo, ahí te la pone Merlin. Te la pone Marce. Ahí está. ¿Okay? Bueno, y entonces lo que sucede, que es realmente impresionante, es entender el concepto que representa el hecho de la pérdida de la visión, la pérdida de la inocencia, la pérdida, y ahora con mayúscula lo digo, de la lógica crística que portaba Arturo, por la cual pudo extraer Excalibur. La pierde. Porque la lógica crística, y lo voy a llevar al amor incondicional, que es el amor crístico, ¿ok? ¿Eso era incondicional lo que hizo Arturo? No. ¿Qué tendría que haber hecho Arturo si era crístico de verdad incondicional? Que esa era la prueba, a ver si la humanidad estaba apta para poder soportar y sobrepasar los celos y la posesión. Él cae con los sentimientos mundanos, en realidad es eso lo que pasa. Él tendría que haber estado por arriba de ese sentido de posesión, porque ahí estamos que vos lo has por eso está la prueba. El verdadero amor, ¿no? El verdadero amor. El amor incondicional, el verdadero amor, el que amor no podía tener que no es posesivo, claro. Y mucho menos, por supuesto, y mucho menos, o sea, ponerse terriblemente duro con Lancelot, a tal punto de que Lancelot no le queda otra alternativa y se destierra. Y ahí viene otro proceso que es el destierro de Lancelot, que podemos hablar horas de ese proceso terrible en donde él se siente también abandonado tanto por él. ¿Y qué pasa con Guinevere? Fíjate, Guinevere se encierra en un convento y pierde su potencial de sacerdotisa y de reina. ¿Ok? Total. O sea, de sacerdotisa y de emperatriz. Emperatriz es reina. Arcano 2 y Arcano 3. Entonces, si empezamos a observar lo que significa, que ahí están todos los arcanos del tarot expresados, que no vamos a hablar, no me quiero meter desde ese ángulo, porque es impresionante el proceso de transformación que va a producir esto. ¿Por qué? Porque la humanidad no pudo sobrepasar hasta el día de hoy esa prueba, que era la prueba de los celos y de la posesión. Fíjate, como lo dijimos la otra vez, todas las guerras, ¿por qué son? Por posesión. Total. Yo encontré que el mal de los males es la posesión. Fíjate que los celos, el árbol, vamos a decir, el árbol tiene en su raíz la posesión y en sus frutos celos, envidias, despechismos, venganzas, egoísmos. O sea, fíjate todo lo que tiene, pero la raíz de todas esas, vamos a decir, miserias humanas, están en relación a la posesión que uno tiene. ¿Por qué? Porque nuestro origen, ya con nada más con enfocar un segundo la posesión que produce el alma por el cuerpo físico, ya tenés la primera posesión. Por eso es enterrar las raíces divinas en lo humano y aceptarlo. Segundo nivel, la palabra. Lo primero que aprendemos, ¿qué es como bebés? Mi casa, mi comida, mi juguete. Claro. Pronombres posesivos. Total.
¿ok? Pronombres de posesión, es lo primero que aprende el niño. Por lo tanto, ya queda arraigada la posesión. Ya se está destruyendo automáticamente por el idioma el amor incondicional. No hay amor Sí. incondicional. No es el amor crístico, el amor que habla el maestro, por excelencia. Bien, pero ¿qué pasa cuando prácticamente está la decadencia absoluta del imperio? Y no quiero hablar ni de Mordred, ni de Morgana, ni de todos los motivos Bueno, que están atrás. No me interesa hablar de eso, eso. eso, eso, ¿Ok? eso es lo que te iba a decir. Quedan tanto para poder ver y tantas miradas, ¿no? Pero bueno, hoy avanzamos con esta. Después vamos a Vamos contar con los algo, arquetipos. una Después, propuesta que Marce me hizo, que después lo contamos al final, y después lo después esto te compartimos. iba a ofrecer para otro encuentro, ver Claro. otras miradas, ¿no? Que también me parece ¿Qué te interesante mirar desde parece? otras miradas, Pero Marce. Pero por hoy avanzamos supuesto, con pero esta bueno, línea, claro. vamos con esta línea. Sí, Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo más importante de todo este proceso y toda esta épica artúrica? Que es que al final entra una cuarta persona, que es el escudero de Lancelot, causalmente, que es Parsifal, claro, el cual está buscando el Santo Grial, que el Santo Grial está representado y simbolizado por una copa, pero claro, no representa solamente eso, principalmente representa por los sueños dorados de la humanidad. ¿Cuál es el total. sueño más dorado de la humanidad? La unidad planetaria, la independencia planetaria de la Tierra, que sería la contraparte superior de Camelot, que es lo que se intentó, pero no se pudo lograr, porque ahora en Ujú, términos planetarios, y se va a tener que seguir experimentando en comunidades, comunidad real, en distintas ujú. comunidades, este proceso hasta poder que la humanidad pueda superar este proceso de celos y posesión principalmente en relación a la pareja humana y crear una nueva lógica y un nuevo arquetipo que trabaje para realmente vivir un amor incondicional, ¿verdad? Porque nos llenamos todos la boca de lo crístico, pero nadie soporta poder superar esto que Arturo no pudo superar hasta que, hasta que Parsifal, años y años de búsqueda del Santo Grial, que es cuando está en decadencia el imperio y está prácticamente destrozado Arturo, Láncelo desterrado, los caballeros muriendo de uno a uno, y van pereciendo todos buscando el Santo Grial, que era la única alternativa. ¿Pero qué representaba eso? ¿Recuperar qué? Recuperar la sangre de Cristo, Claro, que iba a ser vertida en el Santo Grial, que Parsifal trae gracias a conseguir entrar en la mansión de los elegidos. total. La sangre de Cristo es la lógica crística que él había perdido, o sea, el amor incondicional. Entonces, destrozado como estaba, prácticamente sin casi nadie de caballeros, toma la decisión de enfrentar a Mordred, su hijo impío, que no, por eso no quiero hablar de eso, que es la última batalla, ¿ok? La Total. muerte de Arturo, está el Sí, libro que habla de esa última batalla, en la cual, en esa última batalla, ¿qué sucede? Antes de que salgan a la última batalla, que el imperio está totalmente destruido, el imperio artúrico, ¿ok? ¿Qué pasa? Llega Parsifal con el Santo Grial, le da de beber a Arturo y Arturo se recupera crísticamente hablando, porque bebe de la sangre de Cristo. Por eso el Santo Grial es el recipiente apto en nuestro interior. Otra fórmula súper importante, quizás la más, para poder interpretar el Santo Grial, que puede tolerar la realidad crística en su propio corazón, en su propio interior. O sea, es nuestro recipiente. ¿Y ese recipiente cuál es? El ego transformado en un discípulo, para finalmente poder ser un apóstol. ¿De quién? maravilloso. De esa lógica crística. De esa lógica crística. Entonces, ¿qué Absolutamente. pasa? Fíjate la importancia de la épica artúrica. Esto muy pocos hablan de esto, porque esto Ujú. es el arquetipo profundo, que ahora voy a pasar a revelar. ¿Por qué nombramos esta charla la actualización de los arquetipos artúricos? Por lo Sí, siguiente, de la misma manera como el arquetipo maestro-discípulo que entregó Jesús a la humanidad se fue replicando a través del tiempo y se fue sosteniendo la enseñanza crística a través del tiempo, más allá de los desmanes, las religiones y todas las cosas que sucedieron en torno a ese proceso y a ese ego que se produjo, eso se siguió replicando a través del tiempo.
Bien, por lo tanto, el arquetipo, y atención porque ahora voy a hablar en serio de arquetipo, el arquetipo de Arturo, Lancelot y Guinevere es algo no resuelto por la humanidad. No. Porque Arturo no lo pudo resolver. Cuando bebe del Grial, vamos al final de la película, ya estoy en el final, cuando bebe del Grial, ahí él vuelve a recobrar la lógica crística, perdón, No. vuelve a retomar la lógica crística, y en ese retomar de la lógica crística, él se empieza a replantear todo lo que, o sea, se empieza a arrepentir, primero se recapacita, que es la primera instancia, luego empieza a generar ese proceso redentorio profundo en él, que es el arrepentimiento, que lo va a llevar a perdonarse a sí mismo y a volver a salir con esos pocos caballeros que le quedaban, a combatir la última batalla, en la cual en el último momento Lancelot sincroniza, que es tremenda esa escena, y vuelve, y es el regreso de Lancelot a volver a estar con el rey, y a terminar esa batalla maravillosa que mueren todos, menos Arturo y Parsifal. Menos Arturo y Parsifal. Arturo le entrega a Excalibur, él está herido, ahí está el rey herido, famoso, que después hablaría Wagner en su famosa obra, que está basado en el libro que les mostré de Wolfram von Eschenbach, que habla del rey herido, que tiene la herida en el costado, igual que Lancelot, la herida en el costado es equivalente a la herida de Jesús, cuando Longinos le clava, eso tiene toda una simbología, que es una simetría de todo eso, en la cual, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el rey está herido de amor? ¿Por qué? Porque no puede aceptar por posesión que Guinevere esté también y ame también a Lancelot. Ese es el proceso. Claro. Y ahí empieza otra realidad mucha más trascendente y mucha más... La bruma de Avalon, una super película también, pero tiene otra mirada. Tenemos que hablar eso es lo que tenía en profundidad porque después. desvía la bruma de Avalon mucho. Y hay que tener mucho cuidado con la bruma de Avalon, porque es maravillosa en un montón de cosas y un montón de conceptos que tiene, pero cuidado porque tiene también su parte oscura, como también la tiene Mallory con el proceso. Claro. No, y aparte, Las Brumas de Avalon... Es otro libro también. Yo creo que Las Brumas de Avalon, que es una película que he visto también muchísimas veces, está hablado desde la energía femenina, ¿no? O sea, está desde el otro costado, ¿no? Porque está visto desde la historia de Morgana. Por eso, hoy no nos metimos en Morgana, no nos metimos en Mordred. Por eso no me quise meter, por esto. Desde Arturo, y que creo que para un segundo encuentro seguramente podemos hacer una simetría con otras películas. Pero por eso porque también está bueno, ¿no? Ver otras miradas. Está bueno ver otras miradas. Por todo, hay que ver todo, hay que ver todo. Porque después también viene esto, Marce, que no yo digo, ¿no? También. Vos podés leer, como en este caso, estos libros maravillosos que vos mostrás, y seguramente en tu proceso de haber leído mucho, de haber visto muchas películas, de haber analizado, lo más maravilloso que seguramente pasaste en tu proceso, Marce, fue discernir, ¿no? Discernir. Es que es lo por eso más lo importante, porque por eso hay que prestar es el proceso atención. para cada uno después, ¿no? Exacto, por eso. Pero bueno, sigamos avanzando para ir cerrando, ir terminando esto que ahora viene lo más importante, ¿no? Que es el broche de oro, que es decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto, Marcelito? ¿Entendés? ¿Qué hacemos con esto, Marcelito? Bueno, la clave es entender que esto se replica a través de los tiempos, que es ese arquetipo, y nadie se da cuenta de que todo el mundo empieza a vivir esos arquetipos en cierto momento de la vida. Todo el mundo no, los que están preparados para poder tolerar el descenso de un arquetipo como proceso de Arturo, Guinevere y Lancelot, en una realidad humana común. ¿Y cómo resuelve eso? Lo resuelve y bueno, es otra oportunidad, todo el arquetipo vuelve a descender, probando a ver si el reino humano está lo suficientemente capacitado para poder pasar a otro nivel, y vuelve a no estar, y seguimos después de 1500 años sin poderlo resolver. Claro. Eso es lo interesante. ¿Te das cuenta? En donde, bueno, ¿cómo se actualiza eso? ¿Qué tendría que haber hecho Arturo? Por eso digo, que hoy debería ser, o mañana cuando pueda, ¿qué debería hacer Arturo para poder pasar al siguiente nivel, aceptar el proceso? ¿Qué debería hacer Guinevere? No escaparse, y tampoco Lancelot desterrarse, porque ella se escapaba metiéndose en el convento, porque no podía tolerar tampoco el proceso. También los tres con ego, porque no
había trabajado su ego internamente. Y esa es la prueba, el trabajo sobre el ego, para que reine el alma, porque si el alma reina, está en otro nivel, y ese otro nivel, que es otra frecuencia vibratoria, como hablamos siempre, ¿ok? Esa frecuencia vibratoria, la frecuencia vibratoria del alma. ¿Te das cuenta? En donde hay que prestar mucha atención a todo eso, porque, bueno, ¿cómo resolvería el alma en ese momento? Pero en ese momento no había una conexión con el alma, no había todo ese proceso, o sea, existió en su momento de manera inconsciente en Arturo y en los caballeros, y repito y subrayo tremendamente, inconsciente, sucedió todo eso. Por eso se perdió. O sea, en la épica artúrica se perdió la posibilidad, porque por más que después redimió, y entre comillas, porque él va a buscar a Guinevere, y Excalibur la tenía finalmente Guinevere, o que él redime al final del proceso y comprende eso, y es llevado a Avalon, que es un equivalente a Shambhala, en esa época y en ese lugar y en ese tiempo, ¿okay? O sea, a la tierra interna, o sea, vuelve a donde sería su origen, de donde él había partido, pero habiendo vivido todo ese proceso. Bueno, pero la humanidad pudo vivir eso, no porque él no lo pudo superar en el momento que debería haberlo superado, no lo pudo superar. Por lo tanto, la actualización de ese arquetipo es poder resolver ese proceso, por ejemplo, en el caso del triángulo, que en realidad está en otro nivel de evolución, porque tenés que mirar el amor desde otro ángulo, no como querer, que es lo que hablamos siempre, que es lo que nos pasa a todos. Nosotros queremos, no amamos. ¿Por qué? Porque poseemos y sentimos celos. Listo. Ahora, si me decís yo no soy celoso, no aprendiste a observarte, discúlpame. ¿Entendés? O sea, el que piensa eso, pido perdón y lo desafío a muerte a que viva un proceso de este tipo. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque o ya lo vivió en encarnaciones anteriores y está muy cerca de la iluminación. Porque la última puerta de la segunda iniciación es superar los celos y la posesión. La tercera ya es la transfiguración, que es la iluminación. El iluminado ya superó eso, pero no el iniciado de segundo grado. Por eso es la última puerta que debe enfrentar y superar. ¿Tá? La última puerta hacia la evolución y hacia la tercera iniciación, para poder avanzar a un nivel más. O sea, tiene que estar por encima de las emociones, la de Jesús, la del Maestro, que es no hundirse en las aguas, que son las emociones. Como Artax y Atrello, en la Historia sin fin, ¿te acordás, Marce? Hundiéndose en el pantano de la tristeza. Claro. ¿Entendés? Que es exactamente lo mismo, es hundirse en las emociones, que es lo que le pasó a Arturo, lo que le pasó a Guinevere y lo que le pasó a Lancelot. Ninguno de los tres estaba preparado para un desafío de ese tipo, para vivir un amor incondicional. Ahora, ese arquetipo hoy debe ser actualizado para que la humanidad pueda superar esa gran utopía que no pudo vivir, que no pudo comprender. Entonces, claro, sucede algo demoledor en ese proceso que la humanidad tiene que prepararse para poder superar y poder caminar sobre las aguas, ¿ok? Que es uno de los, que es caminar, estar por encima de las emociones, no que las emociones nos controlen a nosotros, acordate del que hablamos del carruaje siempre, sino que es la mente, el cochero, el que tiene que controlar las emociones. Cuando eso no pasa, las emociones son impulsivas y toman decisiones, vamos a decir, erróneas, como la que tomó Arturo de clavar y dejar el imperio y dejar la épica artúrica de lado y dejar todo lo que había construido y abandonar Camelot, que es lo que hace, hasta que lo vuelve a recuperar gracias a Parsifal, cuando vuelve a recuperarse él. Por lo tanto, el Santo Grial también representa el arquetipo máximo de la renovación, porque fíjate que él sufre una renovación y vuelve como al alma de su propia realidad a encontrarse. Hay un detalle muy importante que pasa muy de largo en la película para revelar, que es fabuloso, que es cuando Parsifal llega a la mansión de los elegidos, que todo tiene que hacer dos veces, que es un clásico, la primera y segunda llegada de Parsifal, conocido de esa forma. La primera llegada llega, tiene la visión, pero no puede entrar y es rechazado porque no sabe responder a la pregunta que le hace el maestro en la mansión de los elegidos, que le pregunta, ¿el grial a quién sirve? Y él no la sabe, Parsifal no la sabe responder. Entonces ve el grial, ve que él llegó, pero no pudo llegar. Pasan muchos años, nuevamente, vive ciertos procesos, hasta que finalmente vuelve a tener la visión del gran y puede entrar en la mansión de los elegidos, pero ya sabe responder la pregunta. Y entonces la respuesta a esa tremenda
pregunta que es el grial a quién sirve, a ti maestro y a la humanidad toda, es la respuesta. Maravilloso. Wow. ¿Y quién Qué es el fuerte. que le entrega el grial? Atención, porque si prestás atención y mirás en profundidad y detenés la película, que es lo que vamos a hablar después en el futuro, Sí, ¿ok? En ese momento vas a descubrir que el maestro que está como en un fumé es el espíritu de Arturo, es el rey wow, que está vestido. Y es el mismo Arturo el que le entrega el grial. ¿Por qué? Porque Arturo había perdido su espíritu divino, claro, porque había perdido su conciencia crística. ¿Te das claro. cuenta? Entonces, es impresionante eso, porque es tomar conciencia de lo que significa la cualidad crística real profunda, que es la incondicionalidad real verdadera. Por eso es tremendo y hay que trabajar internamente muchísimo para aceptar que tenemos que tratar de llegar a presentir, a intuir, que es el lenguaje del corazón, la realidad crística, que es el amor incondicional, real, sin condiciones. Si tenés celos, ya tenés condiciones, por lo tanto no vivís el amor. El amor No, crístico hablo, ¿eh? El amor incondicional es el claro. amor crístico. Es la No gran estás prueba, viviendo eso. Marce. Es la gran prueba. Esa es la verdad, por eso digo que la segunda, en la segunda iniciación, es la última puerta evolutiva que tiene que atravesar el ser humano, porque no lo puede superar, que es que la posesión, fíjate el origen, ya viene arraigado del alma tomando el cuerpo físico. Ahora, hay algo que me encantaría, ¿no? Que es maravilloso. Bueno, primero, a ver, Dale, Marce, quiero hacer una pausa y estamos todos acá, todos, 188, 189 personas, escuchándote, me incluyo yo. O sea, sí, es absoluto respeto y admiración por tu conocimiento y como siempre haces tanta profundidad que le das a cada uno de los temas, Marce. Nada, estamos todos vamos acá, juntos, nada, juntos, así, estamos juntos así no, trabajando. pero es escucharte y es maravilloso. Pero yo lo que digo es, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que tendremos que hacer cada uno de los seres humanos hoy para poder realmente conectar desde el corazón con nuestro maestro interno, conectar con ese amor incondicional? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para realmente aprender a amar incondicionalmente? Qué Eso creo que es lo bueno. importante que tenemos que hoy, más allá de toda esta explicación maravillosa, porque nos abre la mente, el corazón, cómo trabajamos como iniciados para poder conectar realmente con ese amor incondicional. Maravilloso. Bien, es un trabajo milenario que venimos haciendo como almas, quienes, vamos a decir, resonamos con esta realidad interior y con la lógica crística, en donde queda totalmente devastado lo que son, vamos a llamarlos así, los arquetipos del sistema o la lógica Claro. del sistema, que te pervierte el verdadero conocimiento profundo que es la sabiduría, que portan estos arquetipos milenarios, empezando por la épica crística, Ujú. siguiendo por la épica artúrica, como un revival de esa posibilidad donde se vuelve a dar la oportunidad iniciática para todos los caballeros y las damas del Grial, ¿okay? Que eran los responsables de sostener esa realidad. Imagínate que el piso es la amistad y el techo es la hermandad, y eso crea una confraternidad. El Claro. piso es la mitad, el piso, no el amiguismo, no tomar mate No, con un no amigo, entiendo, entiendo. o, No, no, no. entiéndame, o tomar cervecita con pizza con otro amigo, No, o no, no. hacer cosas de ese tipo. Amistad Eso es amiguismo. con todas sus letras. Estoy Amistad. hablando con todo lo que representa la palabra amistad, que es, ¿qué? Amor, real. Claro, ¿Te das claro. cuenta? Entonces es entender que, bueno, cuidado con esto, porque acá es donde viene la verdadera transformación, que es tu pregunta maravillosa. Y bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, es el trabajo sobre el ego. O sea, y ahí a dónde vamos. Y vamos a cerrar con esto, ir cerrando con Sí, esto ok. despacito cuando vos digas también, Sí, sí, Marce, sí, sí, sí. ¿ok? ¿Qué es esto? Que voy a plantear algo nuevo, algo revelador, que hace poco fue una revelación que yo tuve a la mañana gracias a un sueño, que no viene al caso ahora, pero ese sueño me llevó a una autoobservación ultra profunda de mí mismo. Y bueno, como un gran entrenado en la autoobservación, especialmente la atenta observación que siempre Ujú. compartimos, descubrí lo siguiente. Así que nos vamos a meter ahí, porque es esta la forma
Vos me preguntás, ¿cómo hacemos para llegar al amor incondicional, Marce? Bueno, tenemos que conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestras miserias y nuestras virtudes. Pero principalmente, si querés llegar a ese nivel, que es un nivel más evolutivo, y eso es iniciático, es enfrentar tus miserias y darte cuenta de tus malas actitudes, los desastres humanos que tenemos en el ego. Pero eso, ¿cómo haces si no te autoobservas? No te vas a dar cuenta. Porque la autoobservación y la atenta observación volcada a lo que pensás es en donde empieza la verdadera transformación. El discípulo nace cuando te empezás a autoobservar. Si no, todavía sos un aspirante, porque todavía no entendiste lo que era autoobservación. Hasta que finalmente pases al discípulo primario y después vendrá el discípulo en la luz, que es estar a la luz de tu propia alma, que ese es el proceso, que es tu verdadero maestro, tu maestro interno, a quien le debes toda la pleitesía y el reconocimiento y el agradecimiento profundo de existir, porque si no hay alma, no hay cuerpo físico. Por lo tanto, y después vamos más arriba, porque además del alma viene después el espíritu de vida, que es un fragmento del espíritu divino que es más alto todavía. ¿Ok? Y acá es donde tenemos que enfocar en qué: vida, cualidad y apariencia. 3 niveles supremos. El yo vive en el mundo de las apariencias, parado y anclado principalmente en el qué dirán, entre otras cosas, para el otro es el otro, no aceptamos esas cosas. La famosa frase, ¿quién comprende siempre vos, nunca el otro? Atención con esta, ¿eh? ¿Quién comprende siempre vos, nunca el otro? Si no, no sos un discípulo. Estás mintiéndote a vos mismo y mintiéndole a los demás. Claro, Porque no aceptás tu propia comprensión. ¿Entendés? claro. Por eso, ¿quién comprende siempre vos, nunca el otro? Siempre yo. Si querés desde mí, me paro y te Entiendo, digo, siempre yo, nunca el otro. Tengo que comprender yo. Si yo no comprendo, claro. no es cierto Es lo de que vivo y adentro hacia experimento en mí. afuera. La comprensión va desde adentro hacia Correcto. afuera, no al Va revés. exactamente, Si no no, al no funciona. revés. No al exacto. Bien, y entonces ahora vamos a la revelación. Despacito. Existe el observador, y ahora voy a poner a otro. Existe el pensador. Ya hablamos. Sí. Observador y pensador. Es una misma cosa. Y existe lo pensado. Existe lo observado. ¿Correcto? Ujú, Esa es la novedad. sí, Entonces, el observador, ¿te acuerdas cuando decimos, hola Marcelo, es el que observa lo que estás pensando? ¿Ok? sí, Entonces, vos pensás, hola Marcelo, decís, sí, ya lo pensé. ¿Quién dijo, sí, ya lo pensé? El observador, el pensador, que observaba el pensamiento. sí, El sí. primer descubrimiento que el discípulo debe realizar es que existe un observador y un observado. Primer nivel. Vamos a hablar niveles de profundidad de la atenta observación. Segundo nivel de profundidad. ¿Qué pasa con el observador? ¿Sí? Cuando toma conciencia de que el observador y el pensador es una misma cosa. O sea, el observador y lo observado es lo mismo. El pensador y lo pensado es lo mismo. Segundo nivel Ujú, evolutivo. Pero primero lo tenés que tomar conciencia que hay dos adentro tuyo para darte cuenta finalmente que es uno solo. Porque primero te identificás con lo pensado, que es el mundo del sufrimiento, el mundo del conflicto, el mundo de las bajas pasiones, o sea, toda la realidad subconsciente, vamos a hablar, o sea, que se sí, vive ahí adentro, en ese mundo que es lo pensado, que es sí, lo observado, que eso debe realizarse sin condenar y justificar, y esa observación tiene un nivel de profundidad estallante, porque el que empieza a crecer es una avanzada de la personalidad hacia el alma, porque estás creciendo hacia la luz, estás claro. creciendo hacia tu propio maestro interno, estás creciendo hacia el alma. Entonces es un punto de avanzada del ego, de la personalidad, que empieza a esgrimirse ese yo discípulo como el observador y como el pensador. Pero finalmente se empieza a dar cuenta de que el pensador está creando lo pensado, de que el observador está creando lo observado, pero va modificando. Eso es lo bueno, porque si no existiera, no existe ese embajador, no llegas nunca a la conexión Claro. con tu propia alma. Es un proceso permanente, Marce, ¿no? Permanente, permanente. Pero necesitas una autoobservación permanente, no de 5 segundos nada más, observé lo que pensé ahora, listo, ya está, y ya me colgué y me No, 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 dispersé. no, no, Que es no, eso lo que claro. pasa. Ahora, espera, ¿Entendés? espera que me echó esto que me parece interesante, a ver qué opinas vos. ¿Será que Dale. esta parte de este trabajo tan profundo que vos estás explicando maravillosamente le faltó hacer Mm, a Arturo? exactamente. No se autoobservaba porque no se conocía. Pero sí era súper sensible a la oportunidad que tenía.
pero como no se conocía, no pudo controlar sus emociones y se hundió en el pantano de la tristeza. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está. Bueno, por ejemplo, cuando la clave está en decir que reconoces a tu maestro interno, vamos Claro, bien ahí, reconocer a tu maestro interno y darle ese reconocimiento a tu maestro interno es permitir escuchar esa voz silenciosa. Atención sí, con esto que voy a introducir. sí, Si prestás profunda, atenta observación, te vas a dar cuenta que lo que observás es tu voz adentro tuyo hablándote. Y eso son los pensamientos. En el principio era Él, en el Génesis era el verbo. O sea, en el principio de la creación fue el verbo. La palabra manifestó. Atención con eso. total. Es el diálogo interno. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, todos los que observan el mundo del pensamiento se van a dar cuenta que escuchan una voz. No, pero yo también en imágenes, sí, pero primero va la voz. Si prestás profunda atención y profundizas, Primero la ¿por voz, qué? después viene la Porque imagen, claro. después viene la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Primero viene el sonido, después viene la imagen ahí, en lo interno. Y mirá vos qué importante es este dato, porque para poder reconocer al alma, que es un susurro que te habla en este nivel, atrás en Total. el fondo, con una calma absoluta. Y que todo el barullo, el diálogo interno de todos los pensamientos, de los tildes, de las Claro, cosas que claro, te tenés, ni hablar los confunde, no te celos, la deja escuchar, no te la deja ¿entendés? escuchar. No te deja escuchar porque tapa la sugerencia del alma. Para eso hay que aquietar el diálogo Claro, interno, ¿ok? Generar ese equilibrio para que el lago que es compuesto de la sustancia mental esté quieto se en la mente. calme, Fíjate que se cuando calme Excalibur, mirá esto, Excalibur ¿de dónde salió? el Del lago, lago quieto. del lago quieto, claro, ¿Qué es qué? El lago quieto de la mente. Ahí está el total. conocimiento, ahí está la sabiduría, hundida. ¿En dónde? En tu propia conciencia, en tu propia alma. Seguimos. Pará, güey, ya llegamos. No llegamos No, no, todavía, sí, sí, ¿eh? sí. Pará, que falta Me un guardo algo que poquito. me Déjame. acaba, me guardo No, algo que dale. tuve una visión, Tiralo Marce, que tuve una seguimos. No hay visión, problema. Decime. tuve una visión, pero algo Adelante. muy fuerte que me acaba de pasar. Muy fuerte, ¿eh? Cuando hablaste del Dale, lago Maxi, contá. quieto, automáticamente tuve la visión de la dama del lago emergiendo su mano en ese lago quieto y extrayendo Excalibur, ¿no? Pero quiero hacer una simetría con esa misma representación y voy a necesitar tu ayuda, Marce, porque esto me acaba de Dale, pasar. vamos. Y lo comparto entre Dale. todos, ¿eh? No solamente los Marcelos. Si alguien en mi Vamos. sentir, que voy a decir Por ahora, que supuesto. creo que es fuerte, todos debemos, o la mayoría de los que estamos acá, yo he hablado, he hecho varios vivos sobre el padre Mario Pantaleo, ¿no? Que seguramente Ujú. vos, Marcelo, conocerás. Padre Mario Por Pantaleo, supuesto. bueno, es un ser Palabras que mayores. saben todos que es uno de mis maestros y es uno de mis guías. Ujú. Eh, Hay una representación de su mano, ¿sí? De su mano como símbolo de la A ver. sanación, que tuvo una visión, un hombre, y que hizo la obra de su mano emergiendo de la tierra como Mira. símbolo de la sanación. Cuando vos vas a la obra del Padre Mario, hay un lugar muy especial dentro de su museo, que el Museo del Padre Mario era la casa del Padre Mario, La casa. convertida en museo, Sí, sí. y está esa obra, que es una talla en madera, de la mano del Padre Mario, emergiendo de la tierra como un símbolo de sanación para la humanidad. Y en este momento que vos hablabas del agua calma y de la mano de la dama del lago, automáticamente vino a mi mente que es lo mismo. O sea, es una representación de lo que emerge de adentro hacia afuera para la humanidad. Entonces, vi lo mismo en este preciso momento, Marce. Tuve la visión de poder ver la dama del lago sacando su mano, emergiendo Excalibur como un símbolo de protección, de luz crística, de un montón de arquetipos como vos estás hablando, pero también vi en este momento la mano del Padre Mario emergiendo como un símbolo de luz y de sanación crística a la vez en distintos tiempos. Maravilloso, seguro. Por supuesto. Tenés Necesitaba razón. Es un compartir esto equivalente. porque fue una visión que se me vino
Y estuve hace poquito en la obra del Padre Maravilloso. Mario, hace 2 semanas, parado, frente a esa mano y parado frente a las 6 vírgenes que están sobre la mano. Y en esa visita hermosa que hice, las vírgenes empezaron a moverse sobre esas manos. Esas 6 vírgenes comenzaron a moverse. No podía dejar de contar esto porque me parecía muy No, importante y en mi maravilloso. sentir muy profundo con esa conexión, sentí mostrar que me parece que en distintos tiempos, esa mano que emerge nos está dando mucha enseñanza, Marce. ¿Qué te parece? Para mí también la mano representa la mano que da, el dar, Total, sin esperar total, recibir. total. Que es para mí el símbolo por excelencia del servicio, de la conciencia del servicio, ¿no? Que la mano que da sin esperar recibir. Como decimos siempre, es la mano del amante, pero no del El amante amor, como se el entiende la palabra amor, amante. Marce, el amor, El amante es el que ama, el la mano amor. del que damos. Cuando vos amás, amás sin esperar recibir, vos amás desde tu ser, Si no, si ¿no? estás, por eso yo siempre me remonto ahí para tener una base sólida, que fue la antesala de lo crístico para mí, que fue todo lo que trajo Platón, ¿no? Siempre decimos eso, que es, por ejemplo, la conciencia del amado y del amante. Que en la ciudad de los simples, la ciudad de los Claro, tiranos, ciudad de los simples, ciudad de los complejos, donde vivía Platón y Sócrates, cuando bajaban a buscar discípulos nuevos a la ciudad de los simples, ¿qué pasaba? Ahí se planteaba la realidad del amante y del amado. Los que eran amados no eran elegidos, porque necesitabas que ser amado. Si vos necesitas claro. que te amen, listo, no sos elegido. No, Ahora, si vos sos un amante y das amor sin esperar ser amado, entonces eras elegido por Platón y por comenzás Sócrates tu y te camino. llevaban a la ciudad de los complejos. Y Qué empezaba el maravilla. sendero del discipulado. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, entender esto es A ver, parte Marce, del gran misterio del Santo Grial, Marce. claro. Mirá, te propongo algo a ver qué te Ok, parece. Llevamos 1 hora y dale, media vamos, exquisita, basta. porque todos los que están acá lo Sí, vamos a ver exquisito. 700 millones de veces este vivo, que obviamente va a Exquisito, quedar realmente grabado, exquisito. porque tenemos mucho para volver a ver cada uno de nosotros. Y mirá, te propongo muchos temas como me gustaría en una segunda charla que tengamos, poder profundizar con cada uno de los personajes, porque hablamos, quién sabe, cómo fuimos forjando, pero quién sabe podemos meternos en profundidad más con Merlin, podemos meternos más en profundidad con Parsifal, con Morgana que ni hablamos, bueno, con un montón Parsifal, tenemos mucho Díaz. para hablar, Nos metemos en días. Parsifal solamente y Díaz Hacemos estamos. un vivo de Parsifal, bueno, Tremendo, pero dale. yo quiero contar algo que Marce me propuso, que estuvimos charlando y que Bien. yo, por supuesto, le dije que sí, que hay que formarlo, pero queremos dar como un adelanto. Marce me hizo una propuesta que me pareció exquisita, con todo este conocimiento que él tiene para darnos, de poder hacer un encuentro que vamos a darle forma, no a través de un vivo, sino un encuentro que podemos hacer a través de Zoom o de otra plataforma, que Marce ya más o menos algo me Sí, estuvo Zoom, Zoom, contando, Zoom. ¿no? Zoom y otra Una, plataforma más que es y otra especial plataforma. para poder compartir la película. Exacto. Dale. Poder ver entre todos la película Excalibur y luego de poder ver la película, poder trabajar profundamente teniendo la película viva a todos con este análisis, pero ya más profundo, que Marce nos puede ayudar, y poder realmente trabajar con todo este conocimiento que Marce nos fue diciendo, pero ya con la película vista a todos, ¿no? Es como yo digo, el libro Exactamente. mío Detrás del Espejo, que están los seminarios, yo siempre digo, primero lean el libro, tomen esa historia del Claro. libro y después están los 12 seminarios que hemos hecho con Josefina para poder ir a lo profundo de la historia de Detrás del Así es. Espejo. Bueno, acá es lo mismo, poder ver la película todos juntos y luego de la película, ya Bien, ahí nos tiramos de lleno. O sea, estamos dando la forma con dale. Marce, no tenemos una fecha todavía, pero bueno, No, lo todavía vamos a trabajar, no. obviamente lo vamos a anunciar, De octubre seguramente. para arriba va a ser. Ok, Ya te digo, Marce, dar sí, una idea. De más para fin octubre de para año, arriba. Después lo pero lo vamos decidimos a hacer. juntos, más para fin de año. Pero Así lo vamos a seguramente hacer, antes sí, de sí. eso, si podemos, Prometido. hacemos la segunda Bueno, está parte, bien. Sí, ¿no? con todo Desde gusto. esto como para Obviamente, poder obvio. profundizar un poco más, porque creo Dale, que con es el todo momento de gusto. tomar estas líneas de trabajo, porque creo que esto nos mete en una profundidad y comprender que lo verdadero para hacer realmente el camino iniciático es trabajar con nuestro propio autoconocimiento, Marce, eso es lo que queda claro. Bien, Calar hondo con seguro nuestro que sí. autoconocimiento.
¿sabes? Es por Una ahí. sola cosita más Decime. como síntesis de lo que hablamos, Sí, para cerrarlo. por supuesto. Y esto lo comparto con toda tu comunidad, con todos los que están presentes ahora y para todos los que vean este video en el futuro, que es muy importante este punto, que es entender, trata de dedicarte a investigar si te pasa algo en relación a los arquetipos artúricos que hablamos, como ser esos triángulos. Si llegas a ver a alguien que está viviendo ese proceso, si llegás a observar eso desde afuera, porque te puede pasar, no Sí. solamente te puede pasar a vos, sino que puede pasar principalmente que vos también puedas verlo en otras personas, puedas ayudar y servir a esa gente diciéndole que hay una salida más alta. No solamente la de destruir todo, porque pasó eso, sino que podés ir a un nivel más, que es tratar de comprender de qué se trata todo esto. Y si hay amor real, ¿acaso el amor no ama al amor? Si el amor es incondicional y es crístico, si Arturo, ponele, yo soy Arturo, y vos sos Lancelot, y tenemos una reina en común, yo tengo que amar, si vos sos Lancelot y yo soy Arturo, yo tendría que amarte a vos también, porque amo el amor que hay entre vos y la reina. Claro. Si yo amo el amor que tengo por mi reina. Y ahí es donde cambia todo el paradigma de los afectos y de la pareja humana. Y se enarbola todo a un nivel de familia inimaginable. Un salto Pero bueno, cuántico. Ese es el esto hay que verdadero salto hablarlo, cuántico. exacta, claro, porque vas a lo incondicional y armás una comunidad crística, la comunidad del Grial. Cerramos lindo, Marce. Yo no digo más nada, yo ya me despido y con esto, nada, Marce, nada, te Es honro, eso. amigo. Vamos igualmente, Te honro. querido Marce. Estamos juntos trabajando en esto y es apasionante, realmente apasionante. Acá, como dice Gaby Costanzo, espectacular y apasionante, porque es eso. O sea, cuando resonás con esta frecuencia vibrante, si no resonás, sigue tu camino y está todo bien, no es interesante para vos. Y si Pero si resonás, resonás, para vení con nosotros y seguimos claro. trabajando. Claro. Total. Bueno, Marce, te querido, quiero un montón. nada, no, Gracias por la oportunidad, gracias a toda la gente y a todos quienes pudieron estar acompañándonos y quedamos, bueno, con una nueva propuesta. Sí, y que ni Marce sabe, pero voy a hacer una noticia. Como en mi perfil hay una biblioteca, que lo voy a hacer mañana, si tengo el tiempo mañana ya la voy a generar. Como hay una biblioteca que armamos con Gerardo, con todos los vivos, que se llama Escuela del Despertar, donde todos los vivos que hicimos Gerardo y yo están puestos ahí. Voy a armar otra biblioteca permanente, al lado, una al lado de la otra, que vamos a ver qué nombre le pongo, pero va a tener seguramente va a tener que ver con la atenta observación, porque creo que va por ahí, que voy a unificar en esta biblioteca todos los encuentros que vamos haciendo con Marcelo, para que estén todos juntos, y el que tenga ganas, yo después puedo pasar ese link directo, y ahí van a estar todos los encuentros para que esto esté ordenadito, ¿sí? Yo lo voy a hacer, me va a llevar un par de días porque tengo que ir buscando los vivos, pero lo voy a hacer para que queden bien ordenitos las dos bibliotecas, una con Gerardo y la otra con Marcelo, para que quede toda la información. Gracias. Así que, Marce, querido, gracias, fue maravilloso. Me quedaría horas escuchando, hermoso, pero está bueno para que quede esta hora y media de nutrirnos, de poder verlo nuevamente, de poder trabajar, porque lo importante de todo esto, Marce, que vos nos diste sirve para trabajar con nosotros mismos. Toda esta representación que diste, Arturo, es para trabajar con nosotros mismos. No nos olvidemos de eso. O sea, ese es lo más importante. Sin duda lo más importante. Abrazo bueno, a tu alma, acordémonos de mirar amigo. la vida, igualmente de dar la vida a través del corazón. No nos olvidemos de eso. Me encanta cerrar así. Sí. Beso grande para todos. Estamos en contacto y a disposición. Un abrazo. Que tengan una bella noche. Gracias. Chau, chau. Igualmente.